Qué bueno que te conectes en esta noche. Hay una presencia grande. No sé en tu casa, hermano, pero yo aquí siento la gloria de Dios, la gloria del Señor está descendiendo de una manera poderosa, grande, sobrenatural. Y lo único que Dios necesita es un pueblo rendido, humillado ante el Señor para que Él pueda seguir ministrando a todas nuestras vidas, a todos nuestros corazones. Gracias por conectarte, por escuchar en esta noche el mensaje del Evangelio. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí donde tú estás y que le digas al Señor: gracias por esta noche, Padre. Yo preparo mi corazón para recibir de ti, para recibir de tu palabra en esta hora, que podamos ser bendecidos, que podamos ser ministrados, Señor, a través del precioso mensaje del Evangelio, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, y te damos gracias a ti, al único, al verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y todo el honor sean para nuestro Rey. Quiero que abras tu Biblia en el libro del profeta Daniel y que observes el capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y vamos a observar allí el verso 6. Daniel 1, verso 6. Dice la preciosa palabra del Señor: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la escritura? Cuando vino la cautividad, mi amado, sobre el pueblo de Israel, ellos fueron llevados cautivos y fueron llevados cautivos por Babilonia. Y allí entonces observamos fielmente en la palabra que el rey decide llamar a unos hombres con unas condiciones o con unas características bien interesantes. Y allí las acabamos de leer y dicen que además de Daniel estaban Ananías, estaba Misael y estaba Azarías. En otro mensaje te comentaba que lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre, pero lo único que queremos en esta noche es analizar a Daniel, la actitud de Daniel, el comportamiento de Daniel y ver a través de él que es un varón del cual tú y yo podemos llegar a aprender mucho. Y vamos a mirar a través de la escritura quién era Daniel. La escritura dice allí en el verso 3 que él era del linaje real, ¿cierto? Es decir, que venía de una de las tribus realmente de Judá, que pertenecía a ese linaje real. Fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven. Él era muy joven cuando llegó allí a Babilonia y era muy estimado de parte de los judíos de todos los tiempos. Por eso precisamente nuestro Señor Jesucristo hace referencia allí en Mateo 24, recordando la profecía de Daniel, recordando la revelación que vino sobre Daniel. Daniel, como muchos lo saben, pero recordémoslo en esta hora, es un nombre muy interesante porque su nombre significa Dios es mi juez. Es un nombre poderoso, es un nombre grande. Pero el nombre de Daniel fue cambiado por Belsasar. Ese nombre significa Dios Bel. Lo primero que hicieron entonces allí en Babilonia fue cambiar el nombre de Daniel. Pero pese a que cambiaron el nombre de Daniel, Daniel se mantuvo firme en lo que él era en el Señor, en lo que él era en Dios, en Jehová de los ejércitos, en la fe que él realmente tenía, ¿cierto?, en el Señor. Entonces cuando miramos a Daniel y en todo el trasfondo en que él se encuentra, él es apartado de su familia, es llevado al palacio del rey, es alejado de los suyos, es llevado con estos otros 3 varones, pero pese a todo esto, él se mantuvo firme en las convicciones que él tenía. Eso me deja ver entonces que no importa el contexto en el que tú te encuentres, lo que importa realmente es lo que tú quieras hacer en tu corazón, lo que realmente desees obrar en el Señor, caminar con Dios fielmente todos los días de tu vida, sabiendo claramente que el Señor estará
allí contigo. A veces muchos piensan y dicen, es el contexto en el cual estoy, por ese contexto es que yo estoy contaminado, por ese contexto es que me comporto de una u otra manera, pero al mirar este contexto y al mirar que Daniel estaba lejos de los suyos, que estaba en un ambiente difícil, y cuando digo en un ambiente difícil es que estaban tratando sencillamente de cambiar su vida, de cambiar la esencia de lo que era Daniel, pero él se mantuvo firme en sus convicciones. Ahora, si miras Daniel 1, el verso 17, empecemos a mirar quién era este hombre. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién era entonces Daniel? Daniel era un varón entendido o con entendimiento en toda visión y en todo sueño. ¿De quién provenía eso? De parte de Dios. Él podía comprender fielmente visiones, sueños, y por eso fue que en algún momento el rey lo mandó llamar para que le diera la revelación del sueño que él había tenido, y efectivamente Dios le dio ese entendimiento, Dios le dio esa sabiduría y él le pudo dar la revelación de ese sueño. Cuando miramos entonces a la luz de la palabra esto, Dios nos insta a nosotros a ser entendidos en toda visión, en todo sueño, en todo lo que el Señor nos ha revelado a través de la palabra. Tú puedes tener el discernimiento claro para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Lo que más me asombra es que en muchos momentos muchos se dejan llevar por doctrinas, por dogmas, por enseñanzas que jamás provienen del corazón de Dios, y ahí es cuando muchos empiezan a desviar, a creer en cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios. Si Daniel se hubiese dejado llevar sencillamente por el contexto que él estaba viviendo, pues sencillamente se habría apartado del corazón de Dios. Pero la palabra a mí me dice que a estos varones pues Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, pero especialmente Daniel dice que tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño, en toda visión de Dios, en todo sueño que realmente proveyera del corazón del Señor. No nos podemos dejar llevar por cualquier viento de doctrina, no podemos dejar desviar nuestro corazón. Hay muchos que están siendo engañados por falsos profetas, por falsos apóstoles, por falsas visiones que no provienen del corazón de Dios. Lo que necesitamos es mirar a la luz de las Escrituras. Quiero decirte esto, no hay nuevas revelaciones, la revelación ya nos fue dada a través de la palabra de Dios, no hay revelaciones extras. Dios no usa ningún hombre para traer ninguna revelación o alguna añadidura. De lo contrario, el Señor, lo que dijo en Apocalipsis, que borraría el nombre del libro de la vida al que le añadiere o al que le quitare a este libro, sobraría ese pasaje bíblico, porque Dios lo que ya ha dicho, lo que ya ha instituido es más que suficiente para nosotros. Ten cuidado con esto, hermano, porque así como Daniel era un varón entendido en esas visiones, en esos sueños, tú tienes que ser entendido en las cosas de Dios, en lo que provenga del corazón del Señor, en lo que provenga de lo alto, en lo que esté a la luz de la Escritura. No te dejes sacar del camino, no permitas que el enemigo use de estas cosas para sacarte del camino. Por eso muchos sencillamente están siendo llevados por cualquier viento de doctrina, pero definitivamente Daniel era alguien diferente. El verso 20 de Daniel 1 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí deja ver el rey de Babilonia a quien consultaba, a los magos y astrólogos. Pero cuando consultó a Daniel y sencillamente a Ananías, a Misael y a Azarías, encontró que ellos eran 10 veces mejor. ¿Por qué eran 10 veces mejor? Porque el consejo de ellos provenía realmente de Dios. No provenía de sus propias fuerzas, no provenía de las tinieblas. El consejo de Dios provenía realmente del Señor. Qué bueno
estar atento a la voz de Dios. Qué bueno escuchar la palabra del Señor. Qué bueno mirar a la luz de la palabra lo que el Señor nos dice y ser instruidos, ser 10 veces mejor a lo que el mundo muestra, a lo que muchos quieren mostrar delante de los hombres. Los hijos de Dios debemos tener esa sabiduría, ese conocimiento de parte de Dios. Debemos ser consejeros a los que vengan a nosotros, pero no aconsejando en nuestras propias fuerzas, aconsejando a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor realmente desea en nuestras vidas. Entonces Daniel definitivamente era un varón entendido en toda visión y en todo sueño. En el capítulo 2 de Daniel, el verso 48, mira lo que dice la palabra. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba ¿en dónde? En la corte del rey. Daniel fue un varón que llegó a estar en la corte del rey. Imagínate esto, en un lugar de eminencia, en un lugar supremo. Pero ¿a causa de qué fue esto? A causa de que él sencillamente interpretó el sueño de Nabucodonosor, que allí tú lo puedes leer en casa con más calma. Pero él, cuando da ese significado de ese sueño que él había tenido, la palabra me dice que realmente el rey lo colocó en la corte, lo colocó en un lugar supremo. Es que yo quiero decirte algo: cuando tú caminas con Dios, cuando tú sirves a Dios, cuando proclamas realmente la palabra de Dios, aquellas personas que aún no conocen del Señor te colocarán en lugares de eminencia, porque se darán cuenta de tu sabiduría, se darán cuenta que sobre ti está Dios, que está el Señor, que Dios realmente va contigo, que tú caminas con Dios. Por eso la palabra dice que el rey engrandeció y le dio muchos honores y grandes dones. Lo colocó sobre la provincia de Babilonia, lo colocó en un lugar grande de eminencia. Muchos quieren estar en lugares de eminencia, pero no para glorificar a Dios, sino para ellos mismos, para su ego, para su vanagloria. Si Dios te llega a colocar en un lugar de eminencia, es para que tú desde ese lugar des gloria y honra al Rey que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿qué necesitas primero? Estar sujeto a Dios, someterte a la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios necesitas tener comunión con el Señor. Dios te va a llevar a esos lugares siempre y cuando tú rindas tu corazón a Dios, tú sigas siendo el mismo. Porque quiero decirte algo: después de esto Daniel siguió siendo el mismo. Si tú sigues leyendo allí la escritura, y en otro mensaje que entregaba en días pasados, dice que realmente él fue rescatado, ¿cierto?, del foso de los leones, que realmente el Señor estuvo con él. Pero en el horno de fuego, ¿cierto?, fueron metidos sus amigos. ¿Por qué Daniel no estuvo en el horno de fuego? Posiblemente porque él había recibido ese cargo supremo de parte del mismo rey. Pero a diferencia de él, sus 3 amigos no estaban en ese lugar de eminencia. La palabra dice en el verso 49 que Daniel solicitó, como que intercedió ante el rey por ellos, que los pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Pero definitivamente Daniel era gobernador allí en una de las provincias de Babilonia. Eso fue lo que lo salvó a él de caer en el horno de fuego, porque él tampoco se iba a rendir, obviamente, ante lo que el rey estaba diciendo. Definitivamente Daniel estuvo en la corte del rey. Si Dios te coloca, mi amado, en lugares de eminencia, no es para que te olvides de Dios, es para que proclames a Dios, para que proclames el evangelio, para que des gloria y honra a Dios. Y cuando yo digo lugares de eminencia, es el lugar de trabajo que tú tienes, es el puesto que tú tienes. Puede que tú seas jefe de otras personas, puede que tú administres un negocio, un departamento, y allí es donde Dios quiere usarte
parte, pero de la misma manera quiere que tú tengas conciencia de para qué te ha colocado el rey en ese lugar. Si seguimos leyendo en Daniel 5, el verso 1, mira lo que dice la palabra. Daniel 5, verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Estaban en fiesta en ese momento. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Obviamente el rey de Babilonia no tenía por rey, por Dios, por Señor a Jehová de los ejércitos. Ellos tenían otros dioses, y en medio de esta gran fiesta, de ese gran banquete que estaban haciendo, ellos se pusieron a adorar y alabar a sus dioses de oro y de plata. Verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Imagínate, en ese momento están de fiesta, están celebrando como ese gran banquete, y de un momento a otro ven una mano que escribía en la pared. La palabra dice que el rostro del rey de Nabucodonosor en ese momento palideció totalmente, y el rey gritó, verso 7, en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Recuerda que el púrpura es una señal de dignidad de los reyes. Los reyes eran los que utilizaban esos vestidos púrpuras como tal. Y dice: y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Y adivina quién era ese hombre? Ese hombre era nada más ni nada menos que Daniel. Era un hombre lleno de sabiduría. El verso 12 dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Y efectivamente, cuando llegó Daniel, él interpretó lo que se estaba escribiendo en la pared. Cuando miramos esto, la palabra deja ver allí, en el verso 12, que Daniel definitivamente era un hombre con mayor espíritu, ciencia y entendimiento que los demás. Es decir, esto suena un poco fuerte, pero no era un cualquiera. Y cuando digo que no era un cualquiera, es porque en el corazón de Daniel había el deseo de servir a su Dios, al único y verdadero Dios. Y Dios le había regalado esos dones con mayor espíritu, ¿cierto? Ciencia y entendimiento que todos los demás. Obviamente que todos esos sabios, que todos esos magos, que todos esos astrólogos. O sea, en él había algo superior.
Yo te pregunto en esta noche, ¿tú puedes decir que en ti realmente hay algo superior a los demás? Y cuando hablo de los demás es de los que están afuera en el mundo. La gente puede ver sabiduría en ti, puede ver ciencia, conocimiento de Dios, entendimiento sobre los tiempos, sobre lo que está pasando, entendimiento a la luz de la palabra. Realmente la gente podría venir a ti a pedir un consejo en el Señor, en Dios. A veces la iglesia, en cambio de ser luz, no es esa luz que el Señor quiere traer. Y muchos están siendo dispersos. Yo quiero decirte que tú tienes que acercarte a Dios, buscar a Dios, para que en ti haya un espíritu diferente, para que en ti more el Espíritu de Dios, para que en ti haya esa ciencia y ese entendimiento. Y no quiero que malinterpretes, no es creer o crear en ti una teología vana, es conocer a Dios, es conocer la palabra del Señor, es depender de Dios. El primer aspecto que te decía es que Daniel fue un varón entendido en toda visión y en todo sueño. Pero este entendimiento del que habla acá la palabra era una cercanía a Dios, porque definitivamente el único que podía revelar el misterio de la escritura en la pared era Dios mismo, no era Daniel. Eso no lo había aprendido en un seminario, eso no lo había aprendido sencillamente estudiando las escrituras. El único que le podía entregar esa revelación plena de lo que estaba el Señor escribiendo allí en esa pared, definitivamente era Dios mismo. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos conocer cada día más al Señor para que Él nos revele las cosas que están pasando, para que no hablemos lo que no es, para que no difamemos el nombre del Señor, para que no profeticemos en nuestras propias fuerzas, sino realmente cuando haya palabra de Dios que salga de nuestra boca, que sea conforme a lo que ya está escrito. Eso es lo que quiere el Señor. Pero tú eres un varón, una mujer entendido en todo espíritu, sabiduría y ciencia. Te acercas a Dios, lo buscas en oración. Cuando tú lo buscas en oración, el Señor te irá mostrando muchas cosas a través de la palabra. Tú podrás ayudar a otros, guiar a otros en el camino del Señor. Pero mientras tú no tengas esto, no podrás llegar a donde el Señor te quiere llevar. En Daniel 5, el verso 16, mira lo que dice la palabra. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Mira esas palabras de Daniel. ¿Qué le ofreció el rey de Babilonia? Le ofreció cortejo, le ofreció dones, regalos, recompensas. Pero la respuesta de Daniel es admirable. Y vuelvo a leer allí en el verso 16. ¿Qué le dijo él? Entonces sencillamente en el verso 17, Daniel respondió y dijo: tus dones, tus regalos sean para ti y tus recompensas dáselas a otros. ¿Sabes qué yo veo acá? Que era un hombre de carácter. Y sí que nos falta eso a nosotros. Cuando hablamos de carácter es esa personalidad marcada realmente en Cristo Jesús. Ser hombres y mujeres que se van a mantener firmes en la voluntad de Dios, en el camino del Señor, que no se van a desviar tras dioses ajenos, que no van a recibir lo que el mundo les está ofreciendo, porque aquí prácticamente a través del rey era el mundo ofreciéndole regalos. Él le dijo: yo te daré la interpretación porque así lo quiere el Señor, pero no quiero recibir tus regalos, no quiero recibir tus recompensas. Necesitamos carácter, y el carácter determina nuestra manera de vivir. El carácter nos alejará de la tentación, el carácter nos mantendrá firmes en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba. El carácter te mantendrá en el camino de Dios, donde el Señor realmente te quiere llevar. Necesitamos carácter.
Pero el mundo, la iglesia se rinde hoy fácilmente al mundo y a los caprichos del mundo. La iglesia se confunde con el mundo y eso es lo que no marca una diferencia entre un verdadero creyente y discípulo de Jesús y entre el que no lo es. La iglesia quiere seguir en el mundo, la iglesia quiere seguir viviendo en las cosas del mundo y aún dentro de la iglesia el mundo se ha filtrado y la iglesia se ha convertido en una parte más del mundo. Necesitamos ser hombres y mujeres con carácter que se determinen a no recibir lo que el mundo nos está ofreciendo. Nosotros nos mantendremos firmes hasta el final porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es donde está el carácter demarcado de cada uno de nosotros. Y Daniel, cuando da esa respuesta, me deja ver un hombre lleno de Dios, pero de carácter. Dijo, dale esos regalos a otros. Yo no necesito de esos regalos, yo no necesito de esas recompensas. En otras palabras, estaba diciendo, yo solo quiero lo que mi Dios me quiera dar, no lo que el Dios de este mundo me quiera entregar. Carácter, iglesia, carácter. Ese varón, esa mujer con carácter determina tu personalidad. Mantente firme ante las adversidades, ante los ataques del diablo, ante toda tentación. Mantente firme en el caminar en Cristo Jesús. En Daniel 6, mira lo que dice la palabra, el verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Mira lo que dice acá la palabra. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí el rey, ¿cierto?, ve en Daniel, y la misma palabra dice que en él había un espíritu, ¿cierto?, superior. Y en el verso 4 dice aquí la palabra, que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, mira esa palabra que utiliza ahí la palabra, ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Quién era Daniel? Daniel era un varón sin vicios. Tenía un espíritu superior a todos los demás, pero era un varón sin vicios. Mientras los sátrapas buscaban falta alguna para hacerlo caer a él, para irlo y acusarlo delante del rey Darío, que era el que estaba acá, no podían hallar ninguna falta, porque Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre que permanecía fiel al Señor, que buscaba la presencia de Dios. Él no se dejaba viciar. Cuando hablamos de un vicio, es un hábito de hacer algo malo. Es un hábito, algo que se vuelve una costumbre en una vida, ¿cierto?, pero que finalmente termina contaminando y dañando esa vida. Y Dios nos quiere libres de vicios. Vicios no solamente puede ser el alcohol, no pueden ser las drogas. Un vicio sencillamente en tu vida es llenarte de pereza, no leer la palabra, no orar. Ahí estás vicioso, porque no estás edificando tu espíritu, estás alimentando solo la carne. Pero Daniel era un hombre íntegro, sin vicios, y esto es impresionante en la palabra. Mientras los demás trataban de hallar alguna falta en él, él se mantenía firme, íntegro, sin ningún vicio. No podían hallar ninguna falta. Qué bueno sería eso en todos nosotros, que los demás nos miraran y dijeran, no, es que este hombre es íntegro, esta mujer es íntegra, no faltan absolutamente nada, cumple la palabra de Dios, obedece a Dios. Pero a veces permitimos que el enemigo nos gane la batalla y nos viciamos, nos dejamos envenenar de cosas que no provienen del corazón de Dios. Necesitamos fielmente tomarnos de la mano del Señor para permanecer fieles, íntegros y sin vicios. Es lo que Dios quiere.
La única manera de apartarte de los vicios es alimentando el espíritu, estando en ayuno, estando en oración, en comunión con Dios, leyendo la palabra, buscando estos tiempos donde puedas ser edificado, donde puedas ser instruido en la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor obviamente quiere para toda su iglesia. Y vuelvo a leer, porque es que en lo personal me impacta esto en la escritura. Estoy en Daniel 6, el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mientras los otros se preocupaban buscando cómo hacerlo caer, Daniel se mantenía firme. Eso quiere Dios, que nos mantengamos firmes, que no haya vicios, que no haya faltas algunas en nosotros, que tú te puedas levantar en el nombre de Jesús y puedas decir: tú vas conmigo, Señor, tú me fortaleces, tú me llenas, estos vicios se apartan de mí. Todo lo que no edifica tu vida, todo lo que la destruye es un vicio. Escúchame bien eso. Las cosas que estén en tu vida que la están destruyendo es un vicio. Todo lo que lo esté edificando proviene de Dios, porque proviene de la preciosa palabra del Señor. Eso es lo que nuestro Señor quiere. En el verso 16, Daniel 6, verso 16, míralo allí conmigo. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel era un varón que servía continuamente a Dios. ¿Quién decía esto? El rey Darío. Y el rey sencillamente decía esto acerca del Dios que tenía Daniel, porque Daniel servía continuamente a su Dios, al Dios en el que tú y yo nosotros creemos. Sirve continuamente a Dios, no de vez en cuando, no en alguna ocasión, no cuando estés atribulado, no cuando estés en prueba, continuamente a Dios. Si yo quiero aprender algo de Daniel, es que la palabra dice que él servía continuamente a Dios. ¿Quién veía eso? Un impío. Y es lo que los impíos, los que no conocen de Dios, tienen que ver en nosotros, que nosotros servimos continuamente a nuestro Dios, que creemos fielmente a nuestro Dios, que creemos fielmente a su palabra, a sus promesas, que vamos a llegar hasta el final en una victoria total, que Cristo vendrá entre las nubes, que hay una iglesia que lo está esperando, que lo está anhelando, que queremos partir con Él, que creemos que si proclamamos las buenas nuevas de Cristo, muchos más podrán venir al arrepentimiento. Servimos a nuestro Dios continuamente hasta que el Señor nos quite de esta tierra. Seguiremos sirviendo a nuestro Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Tú conoces la historia. Dios lo libró del foso. Dios lo libró del foso de los leones, porque Dios estaba con él. Porque el Señor está contigo, y mientras Dios esté contigo, Él te librará de toda obra del enemigo, de toda trampa de Satanás. Dios te sacará en victoria, pero para eso tú tienes que servir continuamente a tu Dios, todos los días de tu vida. Nuestro Dios no es religión. Nuestro Dios debe ser una comunión íntima con Él, día tras día, que nos llevará realmente a caminar con el Señor hasta el último suspiro en el que estemos en esta tierra. Si miramos del verso 17 y en adelante, es en Daniel 6. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Eso era lo que estaba pasando con el rey. ¿Sabes por qué? Porque el rey amaba a Daniel. Él se daba cuenta que Daniel era un varón diferente. Sin embargo, como había firmado ese edicto, el edicto tenía que cumplirse. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y aquí viene la parte poderosa.
y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo lo libró el Señor? Porque Daniel confió en su Dios. ¿Dónde estaba Daniel? Metido en el foso de los leones. ¿Cuántos leones había? No sabemos cuántos habían, eso no lo dice la escritura, pero él estaba metido en el foso de los leones. Dice que cuando lo sacaron, ni un rasguño se halló en él. Él estaba intacto porque Dios había enviado su ángel, porque Dios lo había rescatado, porque Dios lo había guardado. ¿Pero por qué? Porque Daniel servía continuamente a su Dios y fue capaz de confiar en su Dios en un momento crítico, en un momento en que la muerte estaba cerca de él. Él pudo confiar fielmente en el Señor. Y dice en el verso 24: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén y amén. ¿Te das cuenta lo que Dios hace? Esos mismos que le acusaron, no solamente cayó sobre ellos, sino sobre sus mujeres y sobre sus hijos. Los metieron al foso de los leones, y que no habían llegado aún cuando los leones vinieron y los destrozaron, se los comieron vivos. Pero con Daniel no sucedió eso. Con Daniel no pasó eso, porque Dios estaba con él. Y Daniel sabía en su corazón a quién estaba sirviendo él. Tú debes saber en quién es confiado, mi hermano. Si sabes que sirves a un Dios vivo, Dios te librará de la muerte, Dios te librará del foso de los leones, Dios te levantará y te sacará en victoria. Dios mostrará delante de los hombres quién es Él. Yo confío en el Señor, sé quién es mi Dios. He visto victorias grandes sobre mi vida, he visto cómo Él ha peleado por mí, cómo Él me ha sacado en victoria y ha derrotado a mis enemigos, porque sirvo a un Dios vivo, porque sirvo a un Dios grande, porque sirvo a un Dios que le amo y le temo con todo mi corazón, y lo haré hasta el final de mis días, y sé que Él seguirá librándome y llevándome de gloria en gloria y de victoria en victoria. No han sido ocasiones fáciles, muchas difíciles, pero siempre he visto la mano de mi Dios, siempre he visto al Señor librándome de todo león que ha querido devorar mi vida, cómo Él ha cerrado su boca y nos ha mantenido en victoria y en bendición. Si tú sirves al Dios vivo continuamente, Dios lo seguirá haciendo contigo, y si no lo ha hecho, atrévete a servir, a confiar en ese Dios vivo, y el Señor levantará bandera delante de ti. Finalmente, en Daniel 6, el verso 10, quiero que mires allí conmigo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén y amén. ¿Quién era Daniel? Un varón que oraba 3 veces al día, que abría las ventanas de su recámara, se postraba, doblaba sus rodillas, se humillaba delante de Dios y oraba y clamaba. Hay algo que a mí me llama la atención acá. Dice que él lo hizo como lo solía hacer antes. Algunos teólogos hablan de que era lo que continuamente él hacía. Para mí este pasaje es que en algún momento Daniel
había descuidado ese momento de intimidad, ese momento de comunión, pero al ver el edicto que el rey había proclamado, volvió a ser el mismo de antes, porque era la circunstancia, la prueba, la adversidad que lo llevó a humillarse realmente delante de su Dios. Aquí lo importante que es que Daniel era un varón de oración, que Daniel tenía comunión con Dios, que Daniel buscaba la presencia de Dios. Si tú quieres aprender de este varón, debes orar, debes tener comunión con Dios. En cada momento lo debes tener presente, no solamente una vez al día, no dos, no tres, muchas veces, constantemente orando a tu Padre que está en los cielos, constantemente buscando el rostro y la presencia de Dios. Y cuando tú haces es cuando verás los resultados, cuando verás la respuesta del Señor, cuando verás la gloria de Dios. Como esperamos ver bendiciones, como esperamos ver respuestas si no oramos, si no lo buscamos. La respuesta solo vendrá cuando tú te humilles delante de Dios. La respuesta solo vendrá cuando dobles tus rodillas delante del Señor y reconozcas que Él es el único grande y poderoso que puede hacer de lo imposible algo posible. Hoy vamos a decirle al Señor en esta hora que a través de este mensaje que Él nos ha entregado, hoy podemos aprender fielmente que podemos ser hombres y mujeres llenos de su espíritu, entendidos en toda ciencia, en todo conocimiento, que Dios querrá llevarnos a lugares de eminencia, que seamos hombres y mujeres con carácter, sin vicios, sin contaminación, sin recibir lo que el mundo nos está ofreciendo. Que tú decidas en esta noche servir continuamente a tu Dios, porque si lo sirves continuamente verás la gloria de Dios. Él te librará de tus enemigos, cerrará la boca de esos leones, y que seas ese varón, esa mujer de oración realmente. Que hoy podamos rendir nuestras vidas al Señor fielmente y decirle: Padre, aquí estamos ante ti, Señor, en esta hora, Señor, rendidos ante tu presencia, Señor, rendidos ante tu majestad en este momento. Padre, hoy damos honor, hoy damos gloria y honra a ti, y permite que el Espíritu Santo se empiece a mover en tu vida, allí donde tú estás. Dile: gracias, Señor, hoy quiero tener, Señor, esa comunión contigo. Hoy quiero rendir mi vida ante ti, reconociendo que solo tú eres el Señor, que solo tú eres Dios. Tal vez tú, de lo que viste en esta noche, de lo que escuchaste a través de poco de lo que Daniel tenía, pero es necesario que tú rindas tu corazón a Dios para que el Señor empiece a obrar en tu vida, para que Él empiece a hacer cosas grandes en tu vida. Gracias, Señor, por este momento. Ministra a cada persona que ha escuchado este mensaje, llénala de tu Espíritu, Padre, que hoy sepamos con claridad que tú estás con nosotros, que hoy sepamos con claridad que tú nos librarás de todo cerrarás la boca de nuestros enemigos, Señor, que tú levantarás bandera delante nuestro, que tú guardarás nuestra vida en integridad. Permítenos ser hombres, mujeres con carácter, con personalidad, íntegros, fieles. Perdónanos cuando te hemos fallado, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos olvidado de ti, de tu palabra. Amado, de tu mano día a día, que no se suelte de ti en oración, que te busque en comunión, que dependa de ti, que crea en tu gloria, que crea en tu poder. Aparta todo vicio, aparta toda obra de las tinieblas de la vida de tus hijos. Manténle firme, hazte fuerte en medio de sus debilidades y glorifícate en gran manera, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu descienda sobre todos nosotros. Allí donde tú estás, ora, clama, pídele a tu Rey, dile: Señor, quiero que estés aquí conmigo, que me ayudes. Quiero servir al Dios vivo continuamente, quiero servirte hasta el final de mi vida. Quiero confiar en ti, en tus promesas, Señor. Quiero depender de ti fielmente. Tómame en esta hora, Señor, y no me sueltes un solo instante. Te necesito, mi Rey.
Te necesito, mi Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, Padre, por los siglos de los siglos. Al Rey que vive y reina por siempre, a Él sea el honor por siempre, mi Dios. Aleluya, aleluya. Él está ahí ministrando, Él se está moviendo. Extiende tus manos. Recibe de parte de Dios. Dile: santifícame en esta hora, lávame de mis pecados, Señor, con tu sangre preciosa. Santifícame y acércame a ti, Señor. Yo hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hay gloria, hay presencia de Dios en esta hora. Siente la gloria, siente la presencia del Señor. Recibe el honor. Quiero servirte por siempre, Señor, hasta el final. Danos fuerzas para continuar. Danos fuerzas para seguir. No nos sueltes de tu mano y danos la victoria, Señor, grande y total sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias, oh Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué presencia la que ha estado toda esta noche. Que esta palabra realmente edifique, corrija lo que está mal en tu vida, en mi vida, y nos lleve a buscar realmente del Señor día tras día. Que aprendamos de lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Si no alcanzaste a escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas, porque será bendición y edificación para tu vida, hermano. Que tengas un resto de noche en bendición, en victoria. Que esta presencia que está allí sobre tu casa y sobre mi vida en esta hora, en mi casa, permanezca por siempre. Dios te bendiga y te guarde, mi amado, y que mañana, si puedes hacerlo, te conectes a las 9 de la mañana. Estaremos nuevamente compartiendo la palabra del Señor para que tú sigas siendo edificado. Si quieres ver otros mensajes de la palabra de Dios, te invito a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA. Allí encontrarás esta palabra que hemos compartido esta noche y otras tantas que el Señor nos ha dado para edificación del cuerpo de Cristo. Un abrazo. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente. El Señor te guarde y te bendiga.